Matías Cort siempre había creído que la peor parte de cualquier misión de rescate era el papeleo. Pero de pie en él, sala de la corte central del buque insignia de la hegemonía Star Falsecho, comenzaba a reconsiderar sus prioridades. El enorme espacio zumbaba con suficiente charla alienígena para alimentar una pequeña estación orbital, y cada conversación parecía involucrar formas cada vez más creativas de culpar a la humanidad por varios interestelares incidentes. Acústica fascinante, murmuró en su blog de datos, más para el mismo que al dispositivo. La resonancia armónica de sus cuerdas vocales está creando ondas estacionarias en aproximadamente 440 hercios, muy eficiente para la comunicación a larga distancia. Terrible para mi trabajo dental. La cámara en sí misma desafió varios principios de arquitectura que Matías tenía considerado previamente no negociable. Paredes curvadas en direcciones imposibles. Apoyado por lo que parecían ser ondas sonoras cristalizadas, mientras bailaban patrones bioluminiscentes. Superficies que parecían respirar con su propio ritmo. En el centro de esta catedral orgánica había dos piezas de mobiliario que llamó la atención de todos los presentes. Un elaborado trono que pulsaba con una suave luz azul, y, justo enfrente, una silla vacía que irradiaba amenaza como un agujero negro. Con problemas de compromiso. Matías notó que nadie se acercaba a menos de 20 pies de el asiento vacante. Dignatarios alienígenas, sus orejas alargadas temblando con varias emociones que no pudo identificar, le dieron a la silla el tipo de nacimiento amplio, normalmente reservado para reactores de fusión experimentales o de ordenanza sin explotar. Incluso, los drones de limpieza parecían programados para evitar esa área particular del piso. Dinámicas sociales interesantes, señaló. Sus ingenieros piensan automáticamente. Catalogación de los patrones de comportamiento. El comportamiento de evitación sugiere tabú cultural o físico genuino. Peligro, posiblemente ambos. Los armónicos de la multitud cambiaron a un registro más bajo a medida que la reina Saril entró en la cámara. Se movió con la gracia fluida de alguien que nunca había dudado de su derecho a ocupa espacio. Su piel azul plateada con patrones bioluminiscentes que, pulsado con lo que la formación técnica de Matías le permitió reconocer como indicadores de estrés. Sus orejas, más largas y expresivas que las de ella. Sujetos, arrastrados hacia atrás en elegantes arcos que se contraían ocasionalmente con lo que él asumió que era irritación o la equivalente alienígena de una migraña. Su Majestad, coreó la corte reunida. En armónicos que hicieron vibrar simpáticamente los huesos de Matías. Él se preguntó, brevemente, si la sensación era agradable o si estaba experimentando las primeras etapas de falla de resonancia estructural en su sistema esquelético. Reina Seritala sentada. Subió a su trono con elegancia practicada, e inmediatamente la silla vacía frente a ella pareció crecer aún más. Siniestro. Los ojos plateados de la reina recorrieron la cámara, y Matías se fijó en ella. El patrón bioluminiscente cambió hacia lo que sospechosamente parecía una exasperación apenas contenida. Convocamos esto. Sesión para abordar incidentes recientes a lo largo de las zonas fronterizas en disputa, ella. Anunciado. Su voz portaba armónicos que sugerían que las cuerdas vocales evolucionaron para condiciones atmosféricas completamente diferentes. Ministro Vector, por favor presente su evaluación inicial. Ministro Vector, un espécimen particularmente elaborado cuyas orejas habían sido decoradas con lo que parecía ser patrones de circuitos funcionales, dio un paso adelante con el porte de alguien que había practicado este discurso frente a un espejo. Su Majestad, la evidencia demuestra claramente un patrón de conducta humana. Agresión diseñada para desestabilizar nuestros acuerdos territoriales. Matías frunció el ceño. En su blog de datos, haciendo referencias cruzadas de las afirmaciones del ministro con las especificaciones técnicas que había estado revisando. Las firmas de poder no coincidían con nada en el repertorio tecnológico actual de la Tierra, y la comunicación. Los protocolos seguían patrones que nunca había visto en sistemas humanos. Además, el ministro Vector continuó, su voz se elevó a armónicos que sugerían indignación justa o una problema mecánico con sus cuerdas vocales. Sus llamadas misiones de salvamento son claramente operaciones de reconocimiento diseñadas para reunir inteligencia sobre nuestras capacidades defensivas. Que así no es como funcionan las misiones de rescate, dijo Matías en voz alta, luego se dio cuenta de inmediato de que había hablado en voz alta. Suficiente para que los alienígenas más cercanos lo escuchen. Varios pares de ojos plateados girados en su dirección,
sus patrones bioluminiscentes cambiaron a lo que esperaba que fuera curiosidad en lugar de hambre. Ministro. Los circuitos decorativos de los oídos de Vector parpadearon con lo que sospechosamente parecía molestia. El humano habla de ira. Quizás esto demuestre el desprecio casual por el protocolo que caracteriza a su especie. En realidad, dijo Matías, sus instintos de ingeniero anulan su diplomacia. Entrenamiento. Solo estaba notando que las especificaciones técnicas que está citando no coincida con las capacidades del equipo de salvamento humano. Los requisitos de energía por sí solos requerirían un planta de fusión que es aproximadamente del tamaño de Silence. Ministro Vector comandado. Aunque sus armónicos sugerían que tenía menos confianza de lo que implicaban sus palabras. Esta corte no será impartida por un mero técnico. Matías miró alrededor de la cámara, notando la forma en que se habían detenido las conversaciones, y la atención se había centrado en la confrontación. La silla vacía continuó asomando siniestramente. Y algo sobre la forma en que la reina Zaratl estaba observando los procedimientos sugirió que estaba esperando algo específico para suceder. ¿Sabes qué? Matías dijo, su naturaleza pragmática. Finalmente superando su sentido de autoconservación diplomática. Si vamos a tener conversación, también podríamos hacerlo correctamente. Pero antes de que alguien pudiera parar. Él caminó tranquilamente por la cámara y se sentó en la silla prohibida. El bloc de datos todavía se agarraba con una mano como una manta de seguridad tecnológica. El silencio que siguió fue tan completo que Matías pudo escuchar los sutiles armónicos de los sistemas de energía del barco, zumbando a través de las paredes cristalinas. Todos los alienígenas en la cámara se habían congelado. En medio del gesto, sus patrones bioluminiscentes parpadeaban en lo que sospechosamente parecía pánico sincronizado. Los ojos plateados de la reina Cerital se ensancharon y sus patrones bioluminiscentes cambiaron. A lo que Matías comenzaba a reconocer como aprobación sorprendida mezclada con lo que podría haber sido el extraterrestre. Equivalente a, oh, mierda. Un heraldo de la corte, cuyas elaboradas decoraciones para los oídos ahora parpadeaban en rápida secuencia como un árbol de Navidad que funcionaba mal, caminaban adelante con el porte de alguien que da la noticia de un apocalipsis inminente. Su Majestad tartamudeó en armónicos que sugerían que sus cuerdas vocales estaban considerando jubilarse anticipadamente. El humano ha invocado el antiguo contrapeso, ¿verdad? La frase contrapeso antiguo, a la derecha, colgaba en el aire, como un generador de gravedad que funciona mal, y Matías tuvo la clara impresión de que acaba de desencadenar algo significativamente más complejo que una simple violación de la etiqueta. Los heraldos de la corte. Las decoraciones para los oídos continuaron con su frenético espectáculo de luces mientras comenzaban varios ministros, susurrando entre ellos en armónicos que sonaban como una orquesta sinfónica afinando durante un terremoto. Entonces, dijo Matías, acomodándose más cómodamente en lo que aparentemente era la galaxia más mueble legalmente significativo. Supongo que esto no se trata solo de la disposición de los asientos. Esa reina. Los patrones bioluminiscentes de Zaratl cambiaron a través de un espectro que la mente técnica de Matías archivó como divertido. Resignación con tintes de inminente gestión de crisis. Ella se inclinó hacia adelante, ligeramente, y sus ojos plateados sostenían lo que sospechosamente parecía respeto. Comandante Cord, dijo. Y de alguna manera ella había aprendido su nombre sin que nadie lo presentara, lo que sugería que tampoco. Excelentes redes de inteligencia o el tipo de eficiencia burocrática con la que la mayoría de los gobiernos solo podrían soñar. Acaba de invocar un protocolo judicial que ha estado inactivo durante más de 3 siglos. Matías asintió con la cabeza. Sabiamente, como si activar accidentalmente antiguos procedimientos legales alienígenas fuera algo con lo que lidiaba todos los martes. Y las implicaciones de esto serían que los patrones de circuito del vector del ministro ahora parpadeaban en lo que parecía un pánico apenas contenido. Su Majestad. Seguramente no podemos permitir que un simple humano sea el contrapeso, ¿verdad? Reina Zaril. Interrumpió su voz llevando armónicos que sugerían que la conversación había ido más allá de la cortesía diplomática normal. Requiere que todas las acusaciones presentadas ante el trono se fundamenten con pruebas concretas o se disuelvan enteramente. El individuo que se atreve a sentarse en el asiento del desafío queda atado para llevar el proceso hasta su conclusión. Matías procesó esta información a través del filtro de su experiencia en ingeniería que le había enseñado a leer siempre las especificaciones técnicas antes de operar. Equipo desconocido.
Entonces, lo que me estás diciendo es que al sentarme en esta silla, esencialmente he dado el primer paso. Botón en algún tipo de proceso de depuración judicial. Eso es sorprendentemente. Una analogía precisa, admitió la reina, y sus patrones bioluminiscentes parpadearon con lo que podría haber sido. Aprecio genuino por su perspectiva técnica. El heraldo de la corte, cuyas decoraciones se habían asentado en un patrón. Eso le recordó a Matías una luz estroboscópica muy ansiosa, se aclaró la garganta con armónicos que sugerían dificultad respiratoria. Su Majestad, la derecha. Requiere que todas las pruebas sean presentadas para su examen tanto por trono como por desafío. Ninguna acusación puede mantenerse sin pruebas, y ninguna prueba puede sostenerse sin contraexamen. Bien, dijo Matías, consultando su bloc de datos como si pudiera contener instrucciones. Por involucrarse accidentalmente en procedimientos judiciales interestelares. Entonces, básicamente, me ofrecí como voluntario para ayudar a verificar los deberes de todos. Fantástico. El cuerpo diplomático de la Tierra es. Me va a encantar esto. El ministro Vector dio un paso al frente, sus circuitos auditivos ahora pulsando con lo que parecía vengativo. Satisfacción. Muy bien. Si el humano insiste en este antiguo procedimiento, permítale examinar él. Evidencia de la traición de su especie. Hizo un gesto, y varios guardias presentaron una colección de dispositivos que tarareaba con energía apenas contenida. Los instintos de ingeniero de Matías inmediatamente. Pateó mientras estudiaba el equipo. Las firmas de poder estaban todas mal para. La tecnología humana y la configuración de los componentes siguieron los principios de diseño. Nunca lo había visto en ningún sistema terrestre. Era como mirar un automóvil que había sido construido por alguien que solo había escuchado autos. Descrito de segunda mano por alguien que nunca había visto uno. Estos son. Interesante, dijo, su curiosidad técnica anulando su sentido de cautela diplomática. El acoplamiento de potencia. El diseño es en realidad bastante elegante, aunque el sistema de gestión térmica nunca pasaría la certificación de seguridad. Tierra. Demasiado riesgo de cascada de resonancia catastrófica en la primaria. Colectores. Los ministros extraterrestres intercambiaron miradas que comunicaron volúmenes en el camp. Complejo. Lenguaje visual de la política intergaláctica. Confianza del ministro Vector. Pareció vacilar ligeramente al darse cuenta de que su evidencia estaba siendo sometida al tipo de escrutinio técnico que la Tierra. Los ingenieros aparentemente eran notorios por. Además, el ministro Vector continuó. Aunque sus armónicos ahora tenían matices de alguien que deseaba haber elegido una carrera diferente, tenemos dispositivos de vigilancia confiscados con firmas técnicas humanas claras. Él produjo un elegante dispositivo de relé que pulsaba con una suave luz azul. En el momento en que Matías vio el dispositivo, su sangre. La temperatura bajó varios grados. Grabado en la carcasa del relé, apenas visible a menos que supieras exactamente dónde mirar, era su firma de diseño personal. Un patrón geométrico único que utilizó para marcar su trabajo teórico y proyectos personales. Eso es imposible, dijo. En silencio, su bloc de datos casi se le escapa de repente de los dedos y nervios. Reina. Los ojos plateados de Zaratel se agudizaron y sus patrones bioluminiscentes cambiaron hacia. Lo que parecía una intensa curiosidad se mezcló con una creciente preocupación. Comandante Cord, ¿reconoces este dispositivo? Matías miró fijamente el relevo, su mente acelerando. Las implicaciones. Esa es mi firma de diseño, pero nunca construí ese dispositivo. Ni siquiera finalicé el marco teórico. Los requisitos de energía eran imposibles con la tecnología humana actual. La corte. Los armónicos cambiaron a un registro más bajo y siniestro a medida que los alienígenas reunidos. Procesado esta información. Los circuitos auditivos del ministro Vector parpadearon con lo que sospechosamente parecía malicioso. Satisfacción. Entonces, no, dijo Matías con firmeza, sus ingenieros cortando con precisión. A través de la postura política. Estoy diciendo que alguien ha construido un dispositivo basado en mi trabajo teórico. Trabajo que fue. Nunca tuvo la intención de ser construido porque requiere tecnología que no existe. Miró directamente a la reina Zaratel y algo en su expresión sugirió que ella entendía mejor las implicaciones. Más que nadie en la habitación. Su Majestad, dijo en voz baja, podemos tener un problema significativamente mayor de lo que nadie se dio cuenta. Los patrones bioluminiscentes de la reina. Pulsado una, dos veces, luego se acomodó en un patrón que Matías estaba aprendiendo a seguir.
Reconoce como el equivalente visual de O. Esto va a ser complicado. Ministra Vector, dijo, su voz portando armónicos de autoridad real mezclados con lo que sonaba sospechosamente. Como el comienzo de un día muy largo. Creo que necesitamos examinar esta evidencia. Mucho más cuidadosamente. Todo eso. Pero las decoraciones de los heraldos de la corte comenzaron a parpadear. Nuevamente, esta vez en patrones que parecían una captura electrónica muy educada. Y Matías tuvo la clara impresión de que su invocación accidental de antiguos procedimientos judiciales estaba a punto de haga que su misión de rescate sea significativamente más interesante de lo que sugería el papeleo. El receso que siguió se sintió como la calma antes de una tormenta. Si las tormentas generalmente involucraban reinas alienígenas liderando ingenieros humanos a través de corredores que parecían haber sido cultivados en lugar de construidos. Las cámaras privadas de la reina Sertel desafió todos los principios arquitectónicos que Matías creía entender con las paredes, que pulsaban suavemente con su propio ritmo bioluminiscente y mobiliario que parecían haber sido cultivadas como plantas particularmente cooperativas. Tus habitaciones son extraordinarias, dijo Matías, pasando la mano por un escritorio que parecía responder a su toque con sutiles cambios de color y textura. La integración orgánica es diferente a todo lo que he visto. El sistema de soporte estructural solo debe requerir. Comandante Cord, la reina Serital interrumpió suavemente, acomodándose en una silla que parecía moldearse a su forma. Quizás deberíamos centrarnos en lo más inmediato. Problema de por qué aparece su firma de diseño en un dispositivo que afirma que nunca construyó. Matías asintió, retirándose su bloc de datos y retomando los esquemas teóricos que desarrolló durante su trabajo de posgrado. Este es el marco de diseño original. Fue puramente teórico, un experimento mental sobre creando relés de comunicación entrelazados cuánticos que podrían mantener señales coherentes a través de distancias galácticas. La reina se inclinó hacia adelante, estudiando la exhibición holográfica con interés. Cuando ella habló, su voz transmitía armónicos que Matías comenzaba a reconocer como su modo de pensar en voz alta. Un sonido, como campanillas de cristal atrapadas en una suave brisa que hacía vibrar sus huesos. Formas sorprendentemente agradables. Los requisitos de energía son realmente formidables, ella reflexionó. Sus patrones bioluminiscentes cambiaban a través de lo que parecía una concentración analítica. Tal dispositivo requeriría fuentes de energía que ninguna de nuestras civilizaciones posee actualmente. Exactamente, dijo Matías, destacando componentes específicos en sus esquemas. Las matrices cuánticas de estabilización por sí solas necesitarían materiales que existen solo en modelos teóricos. Pero alguien aparentemente ha resuelto esos problemas y construye una versión funcional usando mis principios de diseño. La reina Serital se puso de pie y se mudó a una pared que respondió a su enfoque mostrando lo que parecía ser un mapa tridimensional de las áreas locales. Espacio. Los marcadores rojos indicaban incidentes recientes a lo largo de la frontera en disputa. Zonas, cada una pulsando con un ritmo que coincidía con el misterioso dispositivo de retransmisión. Estos son los lugares donde se han recuperado dispositivos similares, dijo. Sus patrones ahora cambiaban hacia lo que Matías estaba aprendiendo. Identifica como preocupación profunda. Cada uno lleva firmas técnicas de varios humanos. Ingenieros, individuos que, según nuestra inteligencia, en realidad nunca construyeron los dispositivos en cuestión. Matías estudió el patrón. Su mente. Ejecución automática de cálculos sobre la distribución y temporización de los incidentes. Alguien ha sido cosechando sistemáticamente el trabajo teórico de la comunidad de ingeniería de la Tierra y convirtiéndolo en hardware funcional. Pero el salto técnico requería. Se retrasó el procesamiento de las implicaciones, requeriría acceso a Advanced capacidades de fabricación más allá de lo que cualquiera de nuestras civilizaciones posee actualmente. La sugiere un tercero con recursos que no hemos contabilizado. El sonido de pasos que se acercaban resonaban a través de los pasillos orgánicos, acompañados de armónicos que sugerían múltiples extraterrestres. En diversos estados de agitación. Patrones bioluminiscentes de la reina Zarate. Parpadeó con lo que sospechosamente parecía molestia mezclada con resignación. El regreso del ministro, dijo, entonces. Arregló a Matías con una mirada que parecía llevar el peso de la política interestelar. Comandante Cord, el derecho de contrapeso requiere un examen completo de todas las pruebas, pero demostrando
Que estos dispositivos representen una operación de bandera falsa requerirá acceso a bases de datos técnicas clasificadas de nuestras dos civilizaciones. Matías sintió un escalofrío que no tenía nada que ver. Hazlo con el sistema de regulación de temperatura Chambers. Y supongo que ese tipo de acceso no viene con un credencial de visitante estándar. El cargo de consorte técnico otorga acceso a todas las bases de datos reales y archivos técnicos. Ella dijo su voz con cuidado. Neutral incluso cuando sus patrones bioluminiscentes pulsaban con lo que parecía energía nerviosa. También implica integración permanente con la corte. Definir integración permanente, Matías dijo, aunque algo en su expresión sugería que tal vez no le gustara la respuesta. Tecnología de neurolinking que permite interfaz directa con los sistemas hegemónicos, explicó. Sus patrones ahora definitivamente parpadeaban con lo que parecía como vergüenza. El vínculo es integral e irreversible. Matías parpadeó varias veces, procesando esta información a través de la computadora de su ingeniero. Necesidad de especificaciones técnicas completas. Entonces, lo que estás diciendo es que para demostrar alguien está incriminando a la humanidad por incidentes interestelares, necesitaría someterme a una cirugía cerebral alienígena que vincularme permanentemente a sus sistemas tecnológicos y presumiblemente a usted personalmente. Ese es un resumen preciso de los requisitos técnicos. Sí. Los pasos se acercaron, acompañados de armónicos cada vez más agitados que sugerían que los ministros estaban trabajando en algo entre un crisis diplomática y un número musical. Matías miró su bloc de datos, luego a la reina, luego en las paredes orgánicas que parecían latir con anticipación. Su Majestad, dijo finalmente, tengo dos preguntas. Primero, ¿hace esto? ¿El proceso de neurolinking viene con documentación técnica completa? Porque realmente odio trabajar con sistemas indocumentados. Y segundo, en una escala de 1 a resonancia catastrófica. Fracaso, ¿qué tan mala sería una guerra interestelar para ambas especies? Los patrones bioluminiscentes de la reina cerital cambiaron a través de lo que parecía sorpresa, aprecio y algo. Eso podría haber sido el equivalente alienígena del afecto. La documentación es extensa, y la guerra probablemente resultaría en la destrucción de ambas civilizaciones. En ese momento, dijo Matías, cerrando su almohadilla de datos con un chasquido decisivo de alguien que toma una decisión de ingeniería basada en datos incompletos pero suficientes. Supongo que probablemente deberíamos casarnos antes de que alguien empiece a disparar. Aunque debería advertirte, no tengo ni idea de cómo explicarle esto a mí. Seguro de responsabilidad profesional. El sonido de los ministros llegando a la entrada de la cámara se mezcló con Queen. Los armónicos de Saril, que habían cambiado a lo que Matías estaba bastante seguro de que era risa alienígena, creando una sinfonía que de alguna manera logró sonar siniestra. Y extrañamente esperanzado. Comandante Cord, dijo, levantándose de su silla con él. Gracia fluida de alguien que acababa de darse cuenta de que el universo tenía sentido del humor después de todo. Creo que deberíamos. Prepárese para el avance diplomático más inusual en la historia de las relaciones interestelares. La cámara de vinculación neuronal hizo que la sala del tribunal pareciera una pintoresca exhibición histórica. Formaciones cristalinas sobresalientes. Desde cada superficie, cada una tarareando con frecuencias que Matías ha mejorado. La audiencia ahora podría identificarse como la versión de felicitaciones de la hegemonía. Estás a punto de someterte a una cirugía cerebral alienígena irreversible. Un musical. Celebración. Las especificaciones técnicas son bastante impresionantes, dijo Matías, estudiando la biografía. Plataforma de integración con la cuidadosa atención de alguien que había aprendido a leer toda la documentación antes. Conectando cualquier cosa a cualquier otra cosa. Aunque noté que la información de la garantía es algo vaga en él. Tema de lo que sucede. Si algo sale mal durante el proceso de vinculación neuronal. La reina cerital, ahora vestida con túnicas que parecen estar tejidas con luz estelar cristalizada y flujos de datos, logró. Luce majestuoso y ligeramente nervioso. El proceso nunca ha fallado cuando ambos. Los participantes están dispuestos, comandante Cord. Aunque debo mencionar que obtendrás acceso a aproximadamente 4 milenios de conocimiento técnico de hegemonía, incluidos algunos debates bastante tediosos sobre la optimización de la red eléctrica. Eso ocurrió durante nuestro periodo industrial temprano. Su Majestad, una vez pasé 8 meses
depurando el sistema de soporte vital de una plataforma minera mientras está atrapado dentro de ella con una tripulación de 6 cada vez más. Geólogos filosóficos. Creo que puedo manejar debates técnicos tediosos. La cámara respondió a su proximidad aumentando la intensidad de su sinfonía cristalina, y Matías sintió. Algo que podría haber sido anticipación o podría haber sido el comienzo de un nerviosismo sistemático. Desglose. Los ministros de la corte que se presentaron para presenciar la ceremonia parecían estar asistiendo a un avance diplomático o un funeral elaborado, y su bioluminiscencia. Los patrones sugerían que no estaban completamente seguros de cuál. El derecho de contrapeso exige resolución, anunció el tribunal. Herald, cuyas decoraciones para los oídos finalmente se habían asentado en un patrón que parecía menos un mal funcionamiento. Baliza de emergencia. Todas las pruebas deben ser examinadas, todas las acusaciones probadas o disuelto. El ministro Vector dio un paso al frente, llevando el misterioso relevo. Dispositivo como si fuera una reliquia sagrada o un explosivo particularmente peligroso. Su Majestad, independientemente de las afirmaciones de los humanos sobre los marcos teóricos. Este dispositivo lleva su firma y fue recuperado. Ministro Vector, Matías. Interrumpido, su voz ahora llevaba armónicos que definitivamente no había poseído una hora antes. Antes de continuar, me gusta examinar ese relevo más de cerca. Específicamente, me gustaría ejecutar un análisis exhaustivo de materiales y comparación de firmas de potencia. El neural. El proceso de vinculación había sido sorprendentemente sencillo, involucrando sincronizaciones, respiración, el intercambio de patrones bioluminiscentes que se sentía como tener una conversación en puro, matemáticas, y lo que Matías solo podría describir como el equivalente mental de dos sistemas informáticos que realizan una fusión integral de datos. Cuando su conciencia se había integrado completamente, él experimente el alcance completo del conocimiento técnico de Hegemony. Mientras que la reina Sertel obtuvo acceso a su caótica pero sorprendentemente sistemática perspectiva de ingeniería humana. Ahora con acceso a las bases de datos reales que fluyen a través de sus vías neuronales mejoradas como un río de información líquida. Matías podía ver patrones que antes habían sido invisibles. El dispositivo de retransmisión no solo se construyó utilizando su teoría. Marco. Fue construido con materiales que no existían en los árboles de tecnología humana o hegemónica. Su Majestad, dijo, su voz llevaba toda la autoridad de su nueva posición como consorte técnico. Ahora puedo confirmar que este dispositivo representa tecnología de un tercero con acceso tanto al trabajo teórico de nuestra civilización, pero lealtad a ninguno de los dos. Hizo un gesto y las pantallas cristalinas de Chalmers respondieron proyectando un análisis tridimensional de los componentes de los relés. Los ministros reunidos observaron con fascinación y creciente alarma, a medida que la proyección revelaba capa tras capa de engaño sofisticado. Las matrices cuánticas se construyen utilizando materiales que requieren técnicas de fabricación más allá de las humanas actuales. Capacidades, explicó Matías, destacando componentes específicos. Pero el sistema de distribución de energía sigue principios de diseño que tampoco forman parte de la tecnología hegemónica. Hemos estado combinando lo mejor de nuestros dos enfoques para crear sistemas de armas que ninguno de nosotros podría construir solo. Los circuitos auditivos del ministro Vector parpadearon con lo que parecía un amanecer de horror. Está sugiriendo que las civilizaciones han sido manipuladas. No lo estoy sugiriendo, dijo Matías, accediendo a datos de los archivos reales con la fluidez de alguien que había nacido con interfaces neuronales. Estoy demostrándolo. Estos dispositivos se han colocado en ubicaciones estratégicas diseñadas para hacer que cada lado crea que el otro es preparándose para una acción agresiva. La verdadera pregunta es quién tiene los recursos y conocimiento para llevar a cabo este tipo de manipulación a largo plazo. Patrones bioluminiscentes de Queen Sertel. Pulsado con lo que Matías ahora entendía era furia real mezclada con intelectual satisfacción. A través de su vínculo neuronal, podía sentir sus pensamientos integrándose con su propio análisis, creando ideas. Eso ninguno de los dos podría haberlo logrado solo. El patrón sugiere una facción deshonesta con acceso a clasificados. Información de ambas civilizaciones. Ella dijo, su voz llevando armónicos de autoridad que hizo resonar simpáticamente las estructuras cristalinas de las cámaras. Entidades que beneficiarse de una guerra entre nuestros pueblos.
Las implicaciones colgaban en la cámara como un campo gravitatorio, deformándose. Todo a su alrededor. Matías sintió el peso de 4.000 años de hegemonía. La historia fluía a través de su conciencia, mientras Quinzerital procesaba los principios de la ingeniería humana. Con la precisión metódica de alguien que había sido entrenado para ver patrones en grandes cantidades de datos. Ministros, él. Quinn anunció, sus patrones bioluminiscentes ahora laten al ritmo del decreto real. Estaremos transmitiendo nuestros hallazgos tanto para el comando terrestre como para el Alto Consejo Hegemónico. El derecho de contrapeso ha revelado que nuestras dos civilizaciones han sido víctimas de un sofisticado engaño diseñado para manipúlanos para destruirnos unos a otros. Decoraciones de orejas del ministro Vector. Se había asentado en patrones que sugerían el equivalente alienígena de que alguien tuviera toda su visión del mundo reconstruida en tiempo real. Majestad, si el análisis es correcto, entonces toda nuestra acumulación militar se ha basado en inteligencia fabricada. Lo que significa, Matías agregó, consultando flujos de datos que fluían a través de su conciencia, como documentación técnica escrita en luz viva, que ambos bandos se han estado preparando para una guerra diseñada para debilitarnos y ser conquistados por otra persona. Enteramente. La cámara quedó en silencio, excepto por el suave zumbido de la tecnología alienígena y los suaves armónicos de la respiración pensativa de la reina Zárate. A través de su enlace neuronal, Matías podía sentirla, procesando todas las implicaciones de su descubrimiento, sopesando las consecuencias políticas frente a las técnicas. Evidencia con la precisión de alguien que había sido entrenado para tomar decisiones que afectaban a civilizaciones enteras. Comandante Cord, dijo finalmente, y su voz transmitía armónicos de afecto que pusieron nervioso a su recién mejorado. El sistema hormigueaba de maneras que todavía estaba aprendiendo a interpretar. Creo que acabamos de evitar una guerra interestelar, casándose accidentalmente y convirtiéndose en la asociación de investigación más inusual de la galaxia. Su Majestad, respondió Matías, sonriendo mientras sentía su conciencia combinada, estableciéndose en patrones que definirían el resto de sus muy largas vidas. Creo que el núcleo diplomático de la Tierra se está yendo. Tener que reescribir completamente su manual de entrenamiento. En el lado positivo, tenemos. Probablemente acaba de crear la operación de contrainteligencia más efectiva en la historia de dos especies. A través de las paredes cristalinas de las cámaras, podía ver pasar las estrellas mientras el buque insignia ajustó su rumbo hacia la Tierra, llevando noticias que transformarían la relación entre dos civilizaciones y el comienzo de una asociación que haría que los manipuladores desconocidos lamentaran intentar volverse ingenieros unos contra otros. Algunos problemas que Matías reflejó como cuánticos. Los flujos de datos fluían a través de su conciencia como la luz estelar líquida realmente requería el tipo de depuración integral que solo podría lograrse mediante un matrimonio extraterrestre accidental.